Psicología Revolucionaria es un libro escrito por Víctor Manuel Gómez Rodríguez, más conocido como Samuel Ward, y es un texto que forma parte de la corriente del gnosticismo contemporáneo y se centra en el autoconocimiento y la transformación personal. Weor presenta este texto con conceptos como la conciencia, el ego y la necesidad de un cambio radical en la psicología individual para alcanzar un estado de autorrealización. El autor introduce el concepto de psicología revolucionaria como un camino hacia la transformación interior profunda. Critica la psicología convencional por enfocarse en aspectos superficiales del ser humano y no en su esencia misma. Weor define la conciencia como la parte más pura y esencial del ser humano que está dormida en la mayoría de las personas. Despertarla es el objetivo principal de psicología revolucionaria. El ego es visto como un conjunto de defectos psicológicos que fragmentan la conciencia. Según Weor, los egos son la causa de nuestras acciones mecánicas, deseos y sufrimientos. Weor también subraya la importancia de la autoobservación y la meditación para identificar los egos que controlan nuestras vidas. La autoconciencia es la clave para reconocer y desintegrar estos egos. Utiliza técnicas como la autoobservación y la eliminación del ego, pero se incluyen muchas más. En la autoobservación es observar nuestros pensamientos, emociones y acciones de manera constante para identificar los egos en acción. A través del reconocimiento de los egos, el siguiente paso es trabajar para eliminarlos. Esto se hace mediante prácticas de arrepentimiento y transmutación de energías internas. El trabajo con los tres factores de la conciencia se dan en tres pasos: muerte del ego, nacimiento del ser y sacrificio por la humanidad. Cuando se habla de muerte del ego, se enfatiza la muerte psicológica como un proceso de purificación para deshacer los egos, donde estos tienen que ser profundamente comprendidos en acto, emoción, pensamiento, emoción superior, pensamiento superior y en el aspecto de la vida de la persona. Me refiero a su historia personal. El nacimiento del ser. Una vez que los egos son eliminados, la conciencia pura o el ser puede manifestarse plenamente. Es como una libertad de la conciencia, de la esencia de la persona, que pueda llegar a una autenticidad pura. Y el sacrificio por la humanidad. Weor también destaca el sacrificio y el servicio a los demás como componentes esenciales de la transformación personal. El autor concluye que la verdadera libertad y la felicidad solo pueden lograrse mediante la transformación completa del ser por estos tres factores. Esta transformación requiere de un esfuerzo constante para mantener la conciencia despierta y eliminar los egos residuales. La obra mantiene su relevancia en la actualidad al proponer un cambio hacia la autorrealización y la superación del sufrimiento a través de un cambio radical en la psicología personal. Weor ofrece una visión alternativa a la psicología tradicional enfocándose en el desarrollo espiritual. Esto es en referencia a revolución de la conciencia. Es muy interesante Psicología Revolucionaria porque menciona un método sistemático para la eliminación de los defectos y también nos habla de la pluralidad de la identidad o el yo pluralizado, que es un conjunto múltiple de yoes o egos que componen entre sí dentro de la mente una identidad y que fragmentan la identidad del ser humano. Es muy curioso debido a que las múltiples entidades o las múltiples manifestaciones de una persona pueden resultar en una psicología muy compleja. Se ve un claro ejemplo las personas que cambian rápidamente de decisión y también en la vida social, porque una persona al momento de estar relacionándose con un grupo familiar conocido no se relaciona de la misma manera con amigos que no conoce o cambia radicalmente el comportamiento, las emociones y los pensamientos de acuerdo a las situaciones que va viviendo, y esto hace preguntarnos si la identidad personal de esa persona ha cambiado o sigue siendo la misma, y esto es muy interesante en analizar en Psicología Revolucionaria. Nos brinda pasos y un sistema para la eliminación de los defectos psicológicos y tenemos primer paso la autoobservación. El primer paso consiste en observar de manera continua y consciente los pensamientos, emociones y acciones que surgen en la vida diaria. Y tenemos que identificar los yoes o egos que se manifiestan en situaciones diferentes, como el yo de la ira en cierto momento, el yo del orgullo en cierto momento, el yo del miedo en ciertos momentos, y tenemos que ser conscientes de que cambiamos muchas veces y pensamos que las emociones son normales cuando no son destructivas, pero sí para nuestra psicología, porque tener un juicio negativo hacia alguien pero no saber de dónde viene ese juicio es un conflicto de identidad, y este conflicto de identidad es muy delicado en el tema de la filosofía y la psicología debido a que puede denotar una disonancia cognitiva, y esta disonancia cognitiva nos lleva a preocuparnos más o a profundizar en el miedo, y el miedo, como el orgullo, como la ira, son defectos que tenemos que ser conscientes de ellos o observarlos. En principio, la autoobservación se refiere a la autoevaluación de una vida completa. En el día a día se puede usted estudiar de forma que pueda ver qué piensa, qué siente y cómo actúa en diferentes situaciones de la vida, y si en una de esas situaciones pierde la conciencia de sí mismo, se deja llevar por el orgullo, por la ira, por el miedo, por la burla y demás. El segundo paso es la identificación del ego a través de la autoobservación. Es necesario comprender su origen, la naturaleza y cómo afecta el comportamiento y la vida personal. Viendo el origen podemos mencionar que son patrones aprendidos de niños, incluso pueden ser comportamientos hereditarios, y tenemos que ver cómo se desarrolla a lo largo de la vida, de la infancia, de la adolescencia y hasta el momento actual. Y esto cómo afecta nuestro comportamiento, cómo afecta
afecta a nuestras relaciones personales y en nuestra vida profesional y personal. Cómo nos afecta, y tenemos que tener el ejercicio de qué pasaría si mi vida fuera lo contrario. Si soy una persona iracunda, ¿qué pasaría si fuera una persona amable? Si soy soberbio, ¿qué pasaría si mi vida fuera humilde? Entonces, en esta comprensión profunda tenemos que entender a profundidad el efecto que ya hemos descubierto, y luego tenemos que lograr una meditación y reflexión, que es el siguiente paso. El autor sugiere que para eliminar efectivamente un ego se debe pedir la ayuda a la Madre Divina. Este es un aspecto del ser interno en un sistema de creencias, donde este sistema de creencias nos dice que existe una fuerza superior a la mente, y esto es algo que para los filósofos y para los estudiosos y para los epistemológicos se resulta en algo dionisiaco, en algo que está más allá de la mente, y que no podemos conocer aquello que está más allá de la razón o de la mente o de la lógica. Sin embargo, nos propone este sistema de creencias donde existe un poder que es la Madre Divina. En este caso, el amor que sentimos hacia una madre se puede transpolarizar a este sistema de creencias. Ese amor tan fuerte que no podemos explicarlo lógicamente, pero la mayoría de nosotros puede tener este amor a una madre, se sintetiza con esa fuerza divina o superior que está más allá de la razón. Entonces, pedimos la intervención de la Madre Divina como una desintegradora del ego en cuestión. Una vez comprendido el ego en su totalidad, o el defecto, o aquel efecto que tengamos que nos haga ver que nuestra vida podría estar mejor sin él, lo comprendemos a profundidad, y de acuerdo al sistema de eliminación pedimos ayuda a esta fuerza que, como ya mencioné antes, se puede transpolarizar al amor que sentimos por una madre, que puede ser abstracto este sistema de creencias, y pedir su eliminación una vez comprendido a profundidad el ego. El siguiente paso es la muerte psicológica. Este paso implica la muerte o bien dicho, la disolución del ego. Cuando nosotros pensamos que somos una persona y actuamos como se supone que deberíamos actuar como una persona, y que cuando nos dicen que esa persona no existe o que esa persona es una creación mía y tengo que eliminarla, se da una muerte psicológica. Por eso se denomina el libro Psicología Revolucionaria. Entonces, la muerte psicológica se lleva a cabo mediante prácticas internas que pueden incluir la meditación profunda, la oración y la transmutación de energías, enfocándose en el aspecto de la expresión física. En su libro, la transmutación de energías es una parte complementaria que implica transformar la energía en energía espiritual, de energía física o tensión instintiva en energía espiritual. Según Weor, esta energía es fundamental para fortalecer la conciencia y desintegrar el ego. Esto se realiza a través de prácticas de alquimia y ejercicios de meditación y respiración. A medida que los egos son eliminados, la conciencia se libera y el ser interno puede manifestarse más plenamente. El objetivo final es que el ser, la verdadera esencia espiritual, gobierne por completo la vida del individuo, libre de las influencias del ego. La eliminación de los egos es un proceso continuo y progresivo. Se requiere una vigilancia constante y un compromiso a largo plazo, ya que los egos pueden ser muy sutiles y reaparecer en diferentes formas a lo largo de la vida. Es un trabajo diario y profundo que se realiza para lograr la total desintegración de todos los egos. A medida que los yoes son eliminados, la conciencia se despierta más y más, levantando al individuo a un estado de libertad interior y autorrealización. Con la eliminación de los egos, el ser o la esencia espiritual del individuo toma el control, lo que se traduce en paz, sabiduría y verdadera felicidad.